Muy buenas tardes amigos y bienvenidos a Pasaje a lo Desconocido. Tal y como prometimos la semana anterior, continuamos este programa que para nosotros es un lujo con un querido invitado. Nos referimos a José Gordon, periodista, analista, escritor mexicano que tiene uno de los programas más vistos de ciencia en la televisión del hermano país, especialmente en el canal 22. Bienvenido. Muchísimas gracias a usted por estar aquí. Y ahora yo le quiero proponer a usted y a los amigos algo. Recordar es volver a vivir. Pues si usted no tuvo oportunidad de verlo, vamos ahora a ver un pequeño resumen de los temas que abordamos la semana anterior con nuestro invitado y después regresamos y continuamos este fantástico viaje hacia lo desconocido de la ciencia y del saber humano. José Gordon, además de tener sus títulos universitarios, es un comunicador de ciencias, es escritor también, ha escrito, crea, pero su creación yo diría más conocida es un programa de televisión. Este programa de televisión se transmite en el canal 22 de México. Así es. Que es el canal Cultural de México. El canal cultural. Y se llama, bueno, él dijo el nombre, escuchen el nombre, ¿cómo es? La Oveja Eléctrica. La Oveja Eléctrica. Mirando tus ojos que miran mis ojos, que miran tus ojos mirar, dice un hermoso poema de Sabina Berman que nos habla del proceso de empatía. Sobre el mecanismo de la empatía vamos a charlar ni más ni menos que con el neurocientífico italiano Giacomo Rizzolatti, quien descubrió las neuronas de la empatía, las neuronas espejo, enseguida aquí en La Oveja Eléctrica. We are back to 1996 at Parma. You are in a laboratory with monkeys studying motor neurons, and then what happened? Well, we were studying the motor system, and of course motor system is something with production of movement. And then it was a surprise that we saw that when we performed some action, like grasping peanuts, for example, there was activation in the same neuron, which is a motor neuron. So motor neuron fire when the monkey is grasping, and then surprise, it's firing also when I am grasping. And of course we were a bit scared, that could be an artifact, maybe something wrong, maybe monkeys moving. We did many controls, and then we became convinced that this is true, that we have mirror neurons. For having this kind of discoveries, you have also to be ready to go into the unexpected, because maybe the data is there, but you don't recognize it. So that means that you had some kind of feeling. Absolutely good point. I think one of the merit of scientists is to see what other people may neglect, to have the courage to see events and say, oh yes, that's true. I have not expected that. You know, usually people think that musicians have talent, mathematicians have talent, biological scientists have no talent, it's just mechanical people, which is not true. For example, Thorsten Wiesel wrote just an essay saying that a good scientist have talent, and talent is what you said before. To see unexpected in something which other people say, oh well, that's, who cares? Aquí en Cuba tenemos un centro de neurociencia de primer nivel mundial. Fíjese si es así. Y ese centro, cuando ni siquiera era un centro nacional, era un pequeño grupo, empezó a colaborar con este programa que tiene ya 25 años de sus inicios. Yo diría que son parte de este programa. Y recuerdo, ahora le quiero preguntar su opinión, que también ellos están experimentando ya. ¿Y qué hicimos? Me llevaron a mí allí, me sentaron de espalda, o sea, el monitor estaba a mi espalda, yo estaba sentado aquí, me conectaron al monitor
para que yo moviera objetos en la pantalla sin estar mirándolo. Eso es fascinante. Pero es que hay gente que no le gusta, hay gente que dice que eso no es, que eso es un poco de espectáculo, que yo me ponga las cosas en la cabeza y mueva eso, y hay gente que no le gusta eso. ¿Qué usted cree de los estilos, de la forma de contar la historia? Por supuesto, quien estaba explicando todo son los especialistas de neurociencia. Y lo estaba explicando de manera rigurosa, entonces, ¿cuál es el problema? Ver cuáles son las repercusiones de la ciencia no es una cuestión de espectáculo, es una cuestión de ver exactamente qué implica precisamente el entender cómo funciona la mente, cómo un impulso cerebral se puede traducir de tal suerte que personas que no tienen brazos pueden mover un brazo robótico de alguna manera con una interfase entre el cerebro, la computadora, la mente y el brazo robótico. Es verdaderamente algo que sí es fascinante, pero es real. No se está inventando nada. Es que lo que pasa es que creo que la ciencia tiene que ver con el asombro y la curiosidad. Y ese es un elemento que no hay que eliminarlo de la ecuación. Cuando estamos hablando de difundir la ciencia, claro que está el rigor, pero por otro lado, ¿qué es lo que despierta la investigación científica en última instancia? La curiosidad. ¿Tú te acuerdas cuándo estrenaste tu cerebro? Sí. Bueno, los humanos ya traemos un cerebro integrado. Hay que usarlo. Existe la certeza, y eso lo celebro, de que en la cabeza tenemos un cerebro. Algunos no lo saben y no lo han estrenado, por eso les aviso, tal vez ya se ha oxidado. Y aunque muchos prefieren dejarse borreguear, es mucho más bonito que uno pueda pensar. Y aunque muchos prefieren que otros piensen por ellos, nuestra cabeza tiene mucho más que cabellos. Estrena tu cerebro. ¿Usted cree que en este mundo más interconectado, más globalizado que lo que quizás imaginó ni Marshall McLuhan ni nadie pudo imaginar, este que estamos viviendo hoy, ¿usted cree que el interés hacia los temas de las ciencias exactas hoy es igual, es mayor o es menor que hace un cuarto de siglo? Yo creo que es mayor si contamos bien las historias. Si no sabemos contar las historias, porque, ojo, la ciencia es una narración del mundo y por lo tanto tenemos que conocer las reglas de cómo se narran las historias. Si se narran de formas maravillosas como lo hizo Carl Sagan, como lo han hecho algunos de los grandes como Arthur Koestler, realmente entonces estamos viendo que sí, entonces hay mucho más interés. Porque te voy a decir una cosa muy interesante. Tengo amigos que escriben ciencia ficción. Hoy en día la ciencia rivaliza con la ciencia ficción. La supera en muchas ocasiones. Por ejemplo, al hablar del cerebro. Datos duros que ahí están y que son fascinantes. Cuando estamos hablando de una galaxia, hay galaxias que tienen 100,000 millones de estrellas. Cuando estamos hablando del cerebro, la estimación es más o menos 100,000 millones de neuronas. Bueno, esto quiere decir que tenemos una especie de galaxia en el cerebro. Y todavía se vuelve más asombroso esta investigación. Porque, por ejemplo, el neurocientífico David Eagleman decía que en tan solo un centímetro cúbico de tejido cerebral, hay más interconexiones neuronales que el número de estrellas en la Vía Láctea. Entonces, si ya estábamos asombrados de que teníamos una galaxia en el cerebro, en cada centímetro cúbico tenemos más conexiones que el número de estrellas en la Vía Láctea. Ante esto, Eagleman dice que lo que nos ocurre es que tenemos un apagón lingüístico. ¿Un apagón lingüístico? Sí, no, simplemente no hay forma de no quedarse con la mirada y con el cerebro explotando en posibilidades. Yo cuando platico con muchachos, muchachas
niños jóvenes y se abren estos aspectos de la ciencia, de repente empiezan a darse cuenta de la maravilla que es el cuerpo y de por qué es tan interesante estudiarlo y por qué, por ejemplo, la neurociencia debería de estarse aplicando en los salones de clase, en los museos, para saber cuáles son nuestros procesos de atención, cuáles son las edades en donde se puede despertar más ciertos aprendizajes, porque la plasticidad es mayor en la adolescencia, a los 2 o 3 años hay todo un burbujeo de desarrollo neuronal que hace que verdaderamente la creatividad esté desplegada a todo lo que da, y por eso en la adolescencia, me explicaba el educador José Antonio Marina, tenemos este problema de que de repente dicen, ¿pero qué hacemos con los cerebros de estos chicos que están desbocados? No, no es que estén desbocados, es que hay otra ventana de oportunidad de crecimiento cerebral que es muy importante aprovechar en términos de educación. Entonces, de lo que se trata es de llevar estos conocimientos a la vida cotidiana, a la vida práctica, y vuelvo a insistir, asombrarnos con lo que representan. Fíjate que yo hice un libro precisamente sobre potencial de las fronteras del cerebro. A mí me interesó mucho investigar este tema. El saber cómo podemos imaginarnos, eso es un gran misterio. ¿Cómo podemos imaginar lo que está detrás de la mirada del otro? Y entonces hice un libro para hablar precisamente del gato encerrado. Ahí estamos entrando en el libro, pero yo quería, junto con el libro, para dejarle a usted la palabra, porque yo tengo entendido que usted ha mezclado arte y ciencia. Sí. Hay una cosa ahí de arte y ciencia que usted ha hecho en la investigación que yo hice sobre usted, me salió. Sí. Y ahora el libro que explique las dos cosas. Exactamente, porque por un lado está todo el rigor del conocimiento, pero por el otro lado es cómo se articula. Y la articulación tiene que ver con arte, con contar historias que nos emocionen, que nos conmuevan. Y las historias de la ciencia conmueven. De verdad es fascinante. Mira, me acuerdo que cuando me enteré, el premio Nobel de Física George Smoot, un físico de primer nivel que ha estudiado la radiación cósmica de fondo, que son los primeros momentos en donde se empieza a observar el universo ya de manera visible. Es muy interesante porque él te plantea esta cuestión que todos vemos diariamente, pero que no reflexionamos en ello. Cuando vemos la luz del sol, vemos lo que ocurrió hace 8 minutos. Entonces estamos viendo el pasado. Cuando estamos viendo las estrellas, estamos viendo lo que ocurrió hace miles de millones. Déjeme decirle en este intercambio, nosotros aquí tenemos una tradición en este programa desde hace muchos años, que todos los años dedicamos 3 programas, uno al Premio Nobel de Química, uno al Premio Nobel de Física y uno al Premio Nobel de Medicina de cada año. Así que este lo presentamos. E incluso, hablando ahora del nuevo telescopio, ya explicamos aquí cómo muchas de las cosas que vamos a ver ya no existen. Exactamente. Con radiotelescopios ya no existen. Ya no existen. Es fascinante. Y además, a veces ya ni podemos ver. Y entonces escuchamos nada más los sonidos que están asociados a lo que ahí estuvo presente. Esto es fascinante porque entonces me decía él que cuando estamos prendiendo la radio en la noche, encendiendo la radio en la noche y ya se acabaron las transmisiones y dejamos por inercia la radio encendida, estamos de repente oyendo ruiditos, una estática. Tic, 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 tic. Esa estática puede ser causada por la interferencia electromagnética de algún refrigerador, si estamos oyendo la radio en la casa. Pero me decía George Smoot que aquí y allá, el premio Nobel, me estaba diciendo, aquí y allá, lo que estamos oyendo son sonidos que provienen del Big Bang. Les tomó 13.800 millones de años para llegar a nosotros y estamos escuchando nuestro origen. Si le pusiéramos el nombre de un cuento a este relato, si García Márquez hiciera un relato con esto, le podríamos llamar cuando el origen nos alcanza. Porque el origen es como la serpiente que se muerde la cola, y entonces en ese momento estamos escuchando nuestro propio origen. Es una historia
que nos está entregando la ciencia, y uno dice, bueno, pero ¿qué cuestión práctica nos puede llevar a entender esto que es tan bello? Porque como relato de ciencia, pues es fascinante, está bien, pero ¿a qué nos sirve? ¿Para qué nos sirve? Y me acuerdo que yo le pregunté al físico George Smoot, este premio Nobel, que si por deformación profesional, mientras él estaba atorado en el tráfico, seguía pensando en términos de estrellas y galaxias y estos confines del universo. Y entonces se sonrojó y me dijo que sí, que él cuando está atorado en el medio del tráfico, sí, por deformación profesional, sigue pensando en el cosmos, pero decía que tal vez el poder poner la atención ahí nos permite luego desarrollos tecnológicos que nos sacan de los infiernitos en los que vivimos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que sí, efectivamente, al principio uno piensa esto no tiene ninguna aplicación práctica, pero acordémonos que la ciencia empieza con curiosidad y que tarde que temprano da también frutos para resolver problemas. Hay dos formas de atacar los problemas a través de la ciencia. Uno, está el problema inmediato y tenemos que enfrentarlo. Viene el problema del coronavirus y entonces todo nuestro arsenal de conocimiento para enfrentar la coyuntura. Pero hay otros momentos en los que simple y sencillamente yo tengo un amigo matemático que ya murió, que fue Premio Nacional de Ciencias en México, que él empezó a hacer algunos estudios de topología matemática que no servían para nada. Era nada más por la curiosidad y el asombro que le causaban que empezó a explorar todo esto, el doctor Samuel Gittler. Y lo interesante es que 20 años después sirven para hacer robótica esas matemáticas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la curiosidad trae frutos. A veces son inmediatos, a veces tardan un ratito, pero yo creo que lo peor que podríamos hacer es matar la curiosidad. Se dice que la curiosidad mató al gato, pero en este caso... Pero aquí el libro, ¿qué tiene en su portada? ¿Un gato? Tengo un gato, porque este gato... A ver, explíquenos el libro. Este gato es un gato encerrado que aparece en la ciencia. Hay otro gato emblemático que aparece en la ciencia, es el gato de Schrödinger, que es un experimento muy hermoso, mental, un experimento imaginario, en donde hay un gato que está encerrado en una caja y hay una partícula radiactiva que tiene posibilidad de decaer 50%, sí o no. Si decae, se activa un martillo, rompe un frasco, se dispara un veneno y se muere el gato. Pero la cuestión es que hay 50% de posibilidades que decaiga o no decaiga. Y supuestamente en física, mientras no se hace la observación, el gato está vivo y está muerto al mismo tiempo. Se le llama el experimento del gato de Schrödinger. Pero lo interesante es que en este caso nosotros vamos a agarrar al gato vivo. La cajita en donde está nuestro gato, esta es ya la cajita del gato vivo, no es el gato de Schrödinger tradicional. Y lo que tenemos es que vamos a hacer un experimento que creo que es muy hermoso. Tratar de imaginarnos si podemos llegar a lo que podríamos llamar la otredad radical. ¿Podemos percibir como percibe un gato? ¿Qué pasaría si percibiéramos como gatos? El filósofo Thomas Nagel planteaba esta misma pregunta diciendo, ¿qué pasaría si nosotros fuéramos murciélagos? ¿Qué sentiríamos ser murciélagos? El problema es que antropomorfizamos. Por lo general empezamos a decir, el murciélago siente lo que yo siento y no realmente lo que sería ser murciélago. Pero la pregunta realmente en el fondo es, si nosotros podemos imaginar cómo es un gato, eso es un ejercicio difícil, pero realmente nos está invitando a plantearnos, ¿puedo imaginar qué se siente ser tú? No un gato, ¿puedo imaginar qué se siente ser otro ser humano? Y entonces resulta que pues nos vamos a meter una máscara de gato. Nos vamos a colocar una máscara de gato. Aquí podemos ver a un niño que de alguna manera está tratando de imaginar qué se siente ser gato. Ya. ¿Y qué dicen? No que lo repita, pero los textos que están al lado, ¿de qué nos hablan? Voy a plantear rápidamente de qué se trata. Y entonces, para tratar de imaginar qué se siente ser gato, o cuál es el problema de la percepción del gato, hay que ver un estudio muy interesante que hicieron Hubel y Wiesel, que fueron investigadores que ganaron el premio Nobel, que trataron de ver qué es lo que pasa con la visión de los gatos cuando apenas acaban de nacer. Porque resulta que los gatitos no tienen todavía desarrollada la plena mirada.
parafraseando al poeta Antonio Machado, se hace mirada al mirar. En vez de se hace camino al andar. cantar, camino al andar se hace mirada al mirar. Y entonces los días primeros de exposición a los objetos de los gatos son críticos para desarrollar las conexiones que terminan dándonos la vista. Y entonces Hubel y Wiesel hicieron un experimento un tanto cuanto cruel. Metieron en esos días críticos al gatito en una caja en donde nada más había líneas horizontales. ¿Y cuál fue el resultado? Pues que cuando sacaron a los gatitos de la caja de esos días críticos, siempre se tropezaban con las patas de las sillas y de las mesas porque ya no podían ver lo vertical. Y eso a mí me dejó intrigado profundamente, porque entonces dije, ¿no será que nosotros como seres humanos también estamos en una caja? Nuestra caja muy lujosa, porque está llena de los paisajes tan hermosos que hay en Cuba o en México, árboles, lagos, ríos, y entonces uno dice, pues, ¿cuál cárcel? Eso no es una cárcel, ni la cajita que nos delimita tanto como a los de los gatos. Pero si averiguamos bien, realmente nos vamos a dar cuenta que no estamos viendo todo lo que podríamos ver, y que justamente la ciencia, y ahorita vamos a entrar al arte porque ese es un tema que tú lo has estado dibujando, la ciencia permite hacer boquetes en la caja para tratar de ver más allá de las paredes que nosotros vemos. Y esto tiene que ver con una definición muy interesante que hacía Gaston Bachelard. Gaston Bachelard decía que imaginar es ir más allá de las imágenes primeras. En el caso de los gatitos, las imágenes primeras fueron esa prisión de líneas horizontales. Pero en nuestro caso, nuestras imágenes primeras son también nuestra cárcel. Y entonces, ¿cómo imaginar? ¿Cómo ir más allá de nuestras imágenes primeras? La ciencia inventa instrumentos que extienden nuestros sentidos y hace boquetes. Y entonces por aquí, por ejemplo, a través de este boquete en la caja, podemos ver el mundo de lo más pequeño de lo pequeño, que nuestros sentidos no alcanzan a ver. Y por otro lado, podríamos ver el mundo de lo más grande de lo grande, de estrellas, de poder tomarnos una selfie cósmica de un agujero negro. ¿Quién hubiera soñado poder tener una fotografía de un agujero negro? Es verdaderamente fabuloso. Y lo interesante es que estos boquetes pueden ser causados por ciencia, pero fíjate que a mí lo que me molesta a veces es pensar que nada más una sola disciplina del mundo nos permite entender todo lo que nos rodea. Y por eso la articulación del arte, de las narraciones del arte, también nos ayudan a explicar y complementar nuestros mundos. Porque, por ejemplo, Borges decía que en la literatura es una extensión de la memoria y la imaginación. Así como la tecnología en la ciencia es una extensión de nuestros sentidos, la literatura es una extensión de la memoria y de la imaginación que precisamente crea boquetes y nos permite ir más allá de nuestros prejuicios, porque aquí tenemos una fascinante expresión que nos da una imagen de Julio Cortázar, que nos señala que en el momento de darnos un beso, lejos de lo que pensamos, no vemos los dos ojos de la pareja, porque se crea una yuxtaposición tal a esa distancia que entonces lo que ocurre es, voy a parafrasear más o menos lo que él dice, pero él dice, toco tu boca, con un dedo toco el borde de tu boca, dibujo tu boca con los ojos cerrados y tus labios coinciden con mis trazos. Me miras, de cerca me miras, los ojos se agrandan y los cíclopes se miran. En el momento del beso, realmente estamos... Los cíclopes por el ojo. Por el ojo, estamos viendo un solo ojo. Y pues, ya que estamos hablando del rigor científico, podemos hacer la prueba en nuestras casas con nuestros seres amados y vamos a ver que a esa distancia solo y ahí vemos... termina, en esta cosa tan bella de Julio Cortázar, ¿termina el libro o tiene algo más? Tiene algunas cosas más, tiene que ver con la creatividad, ¿no? A ver, aquí a cámara, sí, vamos a ponerlo. sí, por ejemplo, hablando de la plasticidad, mira, es hermoso que Borges decía que todo encuentro casual era una cita, y de alguna manera tú mencionas lo de la plasticidad, y aquí sale también lo de la plasticidad con el barón Munchausen, que es una muestra de lo que es la creatividad, en donde el barón Munchausen, con todo y caballo, se está hundiendo en un pantano,
Y entonces, cuando ya no tienes ningún otro recurso, jala de su propio cabello para tratar de levantarse y salir del pantano con los recursos autorreferentes que tenemos, ¿de dónde salió la respuesta? De la nada. La sacamos de nuestra creatividad, en donde pusimos a circular a las neuronas con una gran velocidad. Y precisamente, hablando de José Antonio Marina, aquí hay unos lentes muy hermosos que nos revelan cómo el poema nos permite a veces ver cosas que no vemos. Este es un poema de Pablo Neruda, en donde habla de la alcachofa y cómo detrás de la alcachofa hay un guerrero. Y entonces vemos la alcachofa, nos ponemos estos lentes y cuando nos ponemos los lentes aparece la figura del guerrero. En fin, creo que de lo que estamos hablando aquí es cómo la plasticidad del cerebro nos permite volver a recuperar ese potencial que tenemos de juego, ese potencial que tenemos de tratar de entender lo que está pasando en el otro. Y uno dice, pero es que yo nunca sabré si el rojo que tú ves es igual al rojo que yo veo. Pero creo que todos hemos sentido con la música y el arte, y por eso creo que los discursos complementarios del arte, de la narrativa, de la música son fascinantes, son importantes, son los que hacen volar la imaginación y que de repente nos sacan de nosotros mismos y nos da esa sensación que ocurre en estos mejores momentos en donde tenemos una expresión de arte, la comunión. Ese momento en que estamos pegados en el escenario, está la orquesta tocando y todo el público de alguna manera, por un instante, nos volvimos uno. A veces eso hasta lo encontramos en los deportes, por eso nos gusta cantar el gol, porque de repente sentimos que todos estamos al unísono gritando y sintiendo lo mismo. Pero cuando estamos hablando de la música más sutil, eso es verdaderamente algo que nos permite sentir cómo a veces, por momentos, nos rozamos, nos tocamos y nos volvemos uno. Bueno, yo tomé el libro sin permiso suyo. No. Lo quiero tener aquí porque le quiero preguntar. Después de esta fascinante experiencia, esto que usted acaba de hacer es fascinante, para mí es fascinante. Una mezcla, yo diría, fascinante, repito, de cómo se puede mezclar todos estos temas, toda esta forma de decir, cómo la esencia permanece intocable, es la misma, pero dicho de otra forma tan brillante como usted lo ha hecho aquí. Ahora le quiero preguntar, ya terminando, ¿no le teme a ese futuro de numerosas películas, series, libros distópicos? Se usa la palabra ahora distópico, de lo que nos espera. Dice que inteligencia artificial, implantes cerebrales, la internet dentro del cuerpo, dice que viene la singularidad, o sea que las máquinas van a tener personalidad propia y se van a convertir en máquinas con alma, se dice. ¿No le tiene miedo a ese futuro? Sí, pero hay algo que también he explorado y que me parece muy importante. Hemos conocido tecnologías que nos permiten explorar los espacios externos. Y ahora también, curiosamente, ya empezamos a tener tecnologías que provienen de Oriente, curiosamente, de India, en donde empezamos a descubrir los espacios internos. Tú hablas de la exploración de pasajes inéditos, pasajes que no solemos conocer. Creo que uno de los más importantes es el de nuestro cerebro. Y es cierto que están ahí esas posibilidades distópicas, pero también hay otras posibilidades que invitan a la integración entre mente y cuerpo, a la integración entre mente, cuerpo y medio ambiente, a la integración de nuestro cerebro. Y en este caso estoy hablando de la necesidad también de técnicas para reducir el estrés, para reducir la entropía, el desorden en nuestros cuerpos, en nuestros cerebros. Me acuerdo que un premio nacional de ciencias en México, Premio Príncipe de Asturias, neurocientífico, Pablo Rodomín, decía, sin tratar de hacer un reduccionismo con ello, que una sociedad es un conjunto de sistemas nerviosos y que si encontráramos también formas de reducir la entropía en el sistema nervioso, estaríamos tal vez investigando mecanismos para reducir entropía a nivel colectivo.
precisamente en la lucha contra las distopías. Y esto implica empezar también a utilizar no el potencial de inteligencia artificial, que está muy bien que utilicemos, sino el que ya tenemos en la galaxia, en el cerebro. ¿Cómo podemos de manera natural hacer que nuestro cerebro funcione con más coherencia? Y hay estudios muy importantes que nos dicen que, por ejemplo, por lo general, las ondas cerebrales están cantando una diferente canción, para ponerlo en términos fáciles. Tienen una frecuencia, en una está cantando una canción de los Beatles, en otra está cantando una cumbia. Y el punto es, en el momento en que hay más quietud y se reduce el estrés, y te digo, hay técnicas que milenarias en este sentido, y hablo de técnicas, no estoy hablando de cosas que tengan que ver con religión, ni mucho menos, sino cómo reducir la entropía, la excitación del cerebro. En ese momento empieza a darse una coherencia cerebral muy importante, y para mí creo que ahí está donde debemos de apuntar, a cómo desarrollamos esa galaxia en el cerebro, al mismo tiempo que desarrollamos todas las otras maravillas, para tener contacto con nuestro ser, para descubrir que no somos completos si no hay cerebro y corazón, que esa es una frase de Nicolás Guillén, que dio título a sus poemas de juventud. Entonces, creo que de lo que se trata la difusión de ciencia en siglo XXI es cerebro y corazón. Yo quiero ahora invitarlo a que usted me acompañe a dos momentos que tenemos aquí en el programa. Uno le llamamos el momento de nuestros accionistas principales, como Sí. cariñosamente llamamos a los televidentes. Ellos nos envían por distintas vías preguntas, comentarios, etcétera. Y yo quiero invitarlo a que usted me acompañe a ese momento. Y después Claro que sí. presentamos las formas de comunicación con el programa, pero yo quiero que hoy el programa no lo despida yo, lo despida usted. Pero que lo despida usted de una manera, yo quiero que los televidentes cubanos vean cómo usted presentó este libro en una feria internacional de libros. ¿De qué manera? Claro Y que que sí. esa sea la despedida del programa. ¿Usted está de acuerdo? Ya, completamente. Bueno, entonces nos vamos primero al momento de nuestros accionistas principales. Bueno, aquí tenemos, esto lo envía Raimel Álvarez del municipio Playa en La Habana. Me pregunta cuál es mi libro y mi película favorita de ciencia ficción. Me pregunta a mí. Bueno, muchísimas gracias a Raimel. ¿Qué yo quiero hacer? Yo le voy a desviar a poner a usted, si usted está de acuerdo, a que responda lo que me preguntaron a mí. Creo que acuerdo. es mucho más interesante que usted lo Bueno. responda. Entonces, ¿qué le pudiéramos decir a Raimel Álvarez? ¿Cuál es su libro y su película favorita de ciencia ficción? En libros hay dos. Uno reciente que se llama Exhalación de Ted Chiang, que es una recopilación de cuentos de ciencia ficción fascinante. Y hay otro libro de Roger Zelazny que se llama El Maestro de los Sueños, y que de alguna manera resume lo que hemos tocado el día de hoy aquí. Él habla del psicoanálisis del futuro, y en el psicoanálisis del futuro se plantea que hay una especie de cascos en donde el analista, el terapeuta, se conecta directamente con el paciente para que el paciente no le mienta con la palabra, porque uno recibe directamente la imagen del otro, que es de lo que hemos estado hablando. Y eso me pega con otro tema que hemos discutido aquí. ¿Dónde va a quedar la privacidad del ser humano en ese futuro? Pero aquí viene lo interesante, porque en este caso se trata de usarlo en términos terapéuticos, de ayuda, en fin, y hay una paciente ciega que recibe este tratamiento y está tan encantada de lo que ha podido descubrir de sí misma, que entonces ella dice, oiga, doctor, pero yo también quiero aplicar esta técnica. Y le dice, pero usted es invidente. Entonces dice, pero trate de ver, imaginar cómo puedo hacerlo. Y entonces el doctor dice, usted no ve con los ojos, pero con los cascos nos podemos comunicar directamente de cerebro a cerebro, sin la intermediación de los ojos. Entonces le empieza a enseñar las primeras formas geométricas, le empieza a enseñar un triángulo, le empieza a enseñar
poco a poco algunas figuras, hasta que llega un momento en que le configura un paisaje en donde hay un árbol y hay un lago. Y entonces, a través de los ojos de él, a través de la mente de él, le está pasando todas estas imágenes directamente, y llega un momento en donde le dice, asómate al lago, y ella se asoma al lago y por primera vez la mujer que no podía ver ve su rostro reflejado en el espejo del agua. Es lo que ocurre con la literatura, es lo que ocurre con la comunicación. ¿Sabe qué me ha recordado? Aquella crónica marciana de Ray Bradbury, donde se ven al final del cuento, creo que se ven en el agua y se estaba viendo el primer marciano, porque se estaba viendo el humano que empezó a colonizar Marte. Me hizo recordar aquello. Es que es verdaderamente la extensión de nuestra imaginación, de nuestra memoria y, en el caso de la ciencia, de nuestro conocimiento. Le queda la película. Y la película, pues Blade Runner. Blade Runner. Blade Runner, en diferentes versiones. La primera. Sí. ¿Y sí. las otras dos? Las otras dos me gustan. Me gustan. Sí. Me parece que fueron ejercicios interesantes. Pero la primera, con esta sensación de ver que la lluvia y las lágrimas se confundían y uno no sabe dónde está lo artificial y dónde está lo natural. Justamente de ahí viene el nombre de mi programa en el Canal 22, La Oveja Eléctrica, porque la película Blade Runner originalmente viene del cuento, del relato, sueñan los androides con ovejas eléctricas. Y si los androides, que son robots, pueden soñar, entonces ya nos preguntamos si realmente no son como nosotros, como seres humanos. El sueño nos define. Y eso es algo que no hay que olvidar, el misterio del sueño, que también investiga la ciencia, pero hay límites, lo cual no quiere decir que no tengamos que seguir haciendo las preguntas. Dormir, tal vez soñar, decía el monólogo famoso de Shakespeare, que después se usó en varios relatos de ciencia ficción, esa frase. Yo ahora quiero pedirle algo, quiero tener la autorización suya, que usted despide el programa, pero que no lo despide aquí, que nos permita ponerle a los televidentes cómo usted presentó ese libro, que vimos hoy aquí, ese fabuloso ejercicio de arte, ciencia, de creatividad, que es ese libro. Cómo usted lo presentó y que diga dónde fue y con quién, lo que vamos a ver a continuación. Claro que sí. Este libro, por cierto, lo presentamos en la Feria Internacional del Libro aquí en Cuba, y hay algunos ejemplares, y les dejo un ejemplar aquí al programa. Muchísimas gracias. Este libro se presentó en la Feria Internacional del Libro. Y hay algunos ejemplares. Algunos ejemplares. Ojalá hubiera más. Sí, y parece que trajeron algunos. Ojalá hubiera uno en cada escuela. En México, en Cuba, en toda América Latina, por lo menos. Ojalá. Y como es un libro que tiene que ver con el gato encerrado y cómo salir de la caja, cómo pensar fuera de la caja, porque de lo que estamos hablando, la ciencia es un pensamiento fuera de la caja. Y luego aplicamos todo el rigor, pero es un pensamiento fuera de la caja. Y el problema es que a veces estamos atrapados en cajas en donde los otros nos etiquetan. Y la forma de escapar es con la creatividad, tanto en la ciencia como en la vida. Hay un ejemplo maravilloso de Bernard Shaw. En una ocasión él recibe una hoja de papel que dice imbécil. Y entonces si uno dice, óigame, no señor, yo no soy ningún imbécil, ya estás hablando en términos de la forma en que te están encuadrando y que te están etiquetando, poniéndote un alfiler como si el otro fuera un entomólogo que ya dice, ya sé cómo eres y ya sé para siempre cómo catalogarte. ¿Cómo se sale uno de esa cárcel? La respuesta creativa del arte, ¿qué dice? Y del pensamiento de Bernard Shaw, en vez de decir, ponerse a decir, no, yo no soy ningún imbécil, simple y sencillamente señala lo siguiente: yo he recibido muchas cartas sin firma. Es la primera vez que recibo una firma sin carta. Entonces, bueno, esta es la creatividad, y este libro nos habla de cómo pensar fuera de la caja, y por lo tanto mi querido amigo Fernando Rivera Calderón, hizo una canción, compuso una canción a este libro que fue ilustrado y su diseño de papel es hecho por Sebastián y la Vaca, publicado por Sexto Piso en México, y la canción se presentó en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, y vamos a escuchar. Y esto es lo que vamos a ver. Sí. Entonces,
yo quiero agradecerle en extremo, muchísimo, su presencia aquí. Y ojalá continuemos teniendo colaboración suya para otros temas, porque a mí me gustaría mucho que en programas que vamos a hacer sobre inteligencia artificial, la singularidad, toda una serie de temas que ya hemos abordado aquí, pero los vamos a seguir tocando, me gustaría siempre contar con su opinión. Será un gusto, de verdad. Y me gustaría también que de alguna manera, no sé cómo, no sé en qué resulte, que usted conozca el Centro de Neurociencias en Cuba. Me encantará. Y que a lo mejor haga algo con ellos. Me encantaría venir con nuestro equipo de televisión de la Oveja Eléctrica. Bueno, nosotros nos ofrecemos vamos a de decir, asistentes de producción hombre. para hacer ese, que usted venga y haga un programa con ellos. Esa es generosidad. De eso se trata. Es que eso lo vivimos hoy como nunca. Contra las peores tendencias distópicas, de repente aparece también el impulso de la generosidad, y eso es lo que se nos olvida. De Darwin, en términos de hacer cosas incorrectas, en términos empresariales, se plantea sobrevive el más apto, y con eso ya nos quedamos. Pero se nos olvida una parte del pensamiento de Darwin que dice, sobreviven los que cooperan. Y ese pensamiento es el que trae detrás la generosidad. Con mucho orgullo y honor para nosotros nos ofrecemos para hacerle la asistente de producción de ese programa. No, Reinaldo, de verdad, muchas gracias. Vamos a pactarlo. Sí, lo pactamos. Pactado en cámara. Así es. Para unos cuantos cubanos lo están viendo en estos momentos. Me encanta la idea. Muchísimas gracias, se lo repito. Y yo siempre les pido al final de cada programa que este sea solo el inicio para que usted lea, escuche, vea, busque, alimente su cerebro, les digo yo siempre a los amigos, para que al final cada cual saque sus propias conclusiones. Pero hoy vamos a despedirlo con cómo nuestro querido amigo, nuestro querido invitado, a quien vamos a considerar parte de este programa ya a partir de ahora, cómo presentó esta maravilla en la Feria Internacional de Guadalajara. Así que muchísimas gracias y los dejo a ustedes con esta joyita de ciencia y comunicación en una de las más importantes ferias del libro de nuestro hemisferio. Hicimos una canción, mi querido Pepe. Así es. Que yo quisiera invitarlos a cantar, así que tenemos unas mascaritas de gato por ahí. Por lo menos hacemos el coro. Por lo menos. Claro. El coro es muy fácil. El coro es... Ahorita van a ver. Y dice así. Imagina que eres un gato, que piensas como gato, que hueles como gato, que escuchas como gato, que miras como gato y haces miau, 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 tum turum, tum tutum, turirurirum, tum, turiruri. Imagina que eres un gato encerrado en caja con candado y no te has percatado que hay algo al otro lado y haces miau, 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 miau. Mi caja es bonita y está bien cerrada. ¿Para qué voy a abrirla si afuera no hay nada? El gato en su caja está quietecito. Afuera hay un bosque y el mar infinito. Pum, pum, turiruriru. Imagina que eres un gato muy gordo cual botero, que haces un agujero en tu caja arenero para mirar primero y haces miau, 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 miau. Salí de mi caja, alcé la cortina y el mundo camina y sube y baja. Salí de la caja, al fin pude ver, mas siempre otra caja habrá que romper. Y bueno, ¡bravo!